A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Habíamos invitado para este programa al doctor Medardo Oleas para analizar lo que son los resultados electorales del año 2019. Entiendo que tuvo un contratiempo, por eso no llegó. Sin embargo, vamos a continuar con el programa. Y claro, yo soy una persona formada en la sociología y la ciencia política. Yo me gradué en la Pontificia Universidad Católica en esta especialidad, pero por supuesto por tiempos de trabajo y por investigación también analizamos el caso del sector petrolero. Yo trabajé 22 años en el sector petrolero, 17 años en capacitación y claro, paralelamente también fui dirigente sindical. Estuve en la dirección sindical del sector petrolero año 93-98 y en esos 5 años también abordamos diferentes temáticas de investigación y en ese caso lo relacionado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y claro, nosotros analizábamos el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque hemos sido conscientes de que nosotros hemos hecho aportaciones mensuales durante 30, 35 o 40 años para luego de ese periodo tener la jubilación. Entonces, las temáticas en las que yo más me he especializado han sido en estas áreas: petróleo, lo que es el seguro social, el manejo del seguro social, también el tema político y también he explorado otras áreas en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. La sociología induce fuertemente a los que se especializan en esta profesión a ser investigadores, a ser analistas, ¿no? Y claro, hoy en día los sociólogos están trabajando mucho en lo que son políticas gubernamentales, políticas públicas, etcétera, lo que son planes de gobierno, en fin. Entonces no estamos alejados de lo que son estas temáticas políticas y también lo que tiene que ver con la política electoral. Pero antes de entrar a analizar lo que han sido los resultados electorales de este domingo 24 de marzo del presente año, me voy a referir en una primera parte a algo muy breve. Esto tiene que ver con lo que es el seguro social. El día de ayer, en la Asamblea Nacional, se dedicaron 6 horas para que la Asamblea Nacional resuelva, como efectivamente así resolvió, para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional analicen las denuncias de corrupción que se habrían cometido o que estarían involucrados funcionarios de gobierno, especialmente familiares del señor presidente de la República. Ya hay esa resolución, hay un plazo para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inicie ese trabajo de investigación y le presente un informe al Pleno de la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional luego de 20 días resuelva en función de ese informe. Así que hay que estar a la expectativa de lo que va a suceder en el país desde este día en adelante. Pero en el debate parlamentario hubo una intervención que yo le puse mucha atención y me refiero a la intervención del asambleísta Fausto Terán de Alianza País.
y él mencionó algo que realmente es gravísimo. Él, en este proceso de esclarecimiento sobre lo que es la corrupción y de los sectores que están involucrados, él mencionó de que tuvieron ellos, como asambleístas de Alianza País, como asambleístas de gobierno, en el periodo de gobierno del economista Rafael Correa, que ellos tuvieron en sus manos documentación en donde existía, en donde probaba de que había corrupción en la compra de medicamentos en la administración del economista Ramiro González. Y cuando ellos dijeron en sus reuniones de que había que denunciar esa corrupción, alguien les dijo, el asambleísta dijo, al que se conoce, al que todos sabemos, impidió de que no se dé esa denuncia entre la reunión, seguramente en la que ellos estuvieron, para que se dé a conocer al país de que había corrupción en la compra de medicamentos del Seguro Social. Como hemos dicho, la plata que maneja el Seguro Social es plata de los trabajadores. Para el Seguro Social obligatorio el gobierno no contribuye para sostener las diferentes prestaciones que no sea en una y que no ha cumplido de manera puntual. Se han acumulado deudas. Me refiero a lo que es el pago del 40% a las pensiones jubilares, que ha sido una obligación del Estado que la asumió desde el año 1942. Entonces, sobre esa temática hay una amplia documentación, hay unos datos bastante grandes y que nosotros ya los hemos dicho en este medio de comunicación y en otros medios de comunicación, y también lo hemos presentado a la Fiscalía. Lo que yo quería decirle, porque yo hago seguimiento todos los días de lo que es el manejo del Seguro Social, que le pongan atención a lo que dijo el asambleísta Fausto Terán. Yo he enviado un boletín de prensa para que el asambleísta Fausto Terán, con lo que denunció ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, nada más y nada menos que en el Pleno de la Asamblea Nacional, él vaya a la Fiscalía General del Estado y presente la denuncia. Si no lo hace, como fue un acto público, y siendo un acto público de oficio tiene que intervenir la Fiscalía, tiene que intervenir de la Fiscalía porque fue un acto público, fue un pronunciamiento público, debería la Fiscalía intervenir y hacer que comparezca el señor asambleísta Fausto Terán y dé detalles sobre la documentación que él tiene y que dice que se refiere a los sobreprecios en la compra de los medicamentos. Este es un de los problemas gravísimos. Y quiero recordarle a los afiliados y a las afiliadas del Ecuador que a diciembre del año pasado, al 31 de diciembre del año 2018, eran 2.889.000 afiliados. De esos 2.889.000 afiliados, 1.168.000 son mujeres, o fueron mujeres las que trabajaron hasta el 31 de diciembre del año 2018 y que han venido aportando al Seguro Social. Entre ellos también había hasta la fecha indicada afiliados voluntarios, afiliados por cuenta propia, 124.000. Sumando o integrando en un solo dato a los afiliados y afiliadas, a diciembre del año pasado eran 3.033.000 afiliados. Todos ellos han venido aportando el 20.6% de la remuneración conjuntamente con el empleador. El presupuesto del año pasado fue de 8.700 millones de dólares. La mayoría de ese presupuesto financiado con los aportes de los afiliados y con los rendimientos financieros de los afiliados. Menciono esta cifra para decirles a ustedes que el IES compra medicamentos anualmente, 300 millones de dólares, 400 millones de dólares, 500 millones de dólares o algo más. Entonces, cuando hay corrupción, ¿ya?, en la compra de estos medicamentos, tal como denunció el asambleísta Fausto Terán, ya calcule usted, 5% de comisión, 10% de comisión, 15% de comisión, 20% de comisión o 25% de comisión en compras de 300, de 400 o de 500 millones de dólares en medicamentos, plata de los afiliados, no del sector público, no de las finanzas públicas.
Hasta allí quería hacer mi comentario y yo voy a hacer seguimiento a lo que denunció ayer el señor asambleísta Fausto Terán de Alianza País. Vamos a lo otro, entrando en materia, el tema electoral. Mi idea era dialogar con el doctor Medardo Leas, lo que él ha manifestado públicamente, ¿no? También ya lo ha dicho el arquitecto Fernando Carrión, que también es sociólogo, también es un entendido en lo que es la ciencia política, lo que es la acción política, entre otros. Lo que nos llamó la atención a quienes militamos en la política es que en este proceso electoral que se cerró el 24 de marzo, este domingo 24 de marzo del año 2019, son en lo personal para mí 4 cosas que a mí realmente me tienen desconcertado y que lo que le están llevando al país es una mayor confusión política a un mayor caos político. Aquí se viene aplicando lo que fue el diseño, lo que fue la estrategia del señor economista Rafael Correa, de su gobierno y de su movimiento político de Alianza País, este concepto de divide y gobernarás. Pero los ecuatorianos no podemos seguir con eso. No podemos seguir con eso porque en vez de que la política oriente de manera correcta las acciones sociales, económicas y políticas del Estado ecuatoriano, de la nación ecuatoriana, quienes hacemos opinión pública y quienes estamos en la política tenemos que actuar para impulsar reformas, y esas reformas al Código de la Democracia hay que impulsarlo y posteriormente habrá que hacer reformas a la Constitución de la República. ¿Qué es lo que ha llamado la atención al Ecuador, a los medios de comunicación y a los analistas? Este número exagerado de organizaciones políticas y de candidatos. Lo que dice la delegación de la OEA, esta explosión de organizaciones políticas o de candidaturas de este proceso electoral que terminó. Miren, ecuatorianas y ecuatorianos, lo asombroso, es inaceptable, inaudito. 276 organizaciones políticas en el Ecuador, cuando deben haber 3 o 4 o 5. Pero participaron 276 organizaciones políticas. ¿Qué significó eso? Que existan candidaturas a nivel de las 24 provincias, cabeceras de provincia, cantones y parroquias, cerca de 82,000 candidatos. Para una elección de funcionarios de elección popular de 5,600, 5,700. 82,000 candidatos. Y en papeletas electorales, para que la gente sufrague, cerca de 82 millones de papeletas. Entonces, ¿qué significó este caos político que terminó con tantas organizaciones políticas? Más gasto de los recursos públicos, más gasto en dólares que no los hace el Ecuador, más gasto en papelería, papeletas, actas, es decir, toda la papelería que eso significa, más gasto en urnas de cartón para depositar las papeletas y más contratación de funcionarios y de personal para que trabaje en este proceso electoral que terminó. La inversión hecha en este proceso son de decenas de millones de dólares. Me parece que superan los 100 millones. No estoy preciso en el dato, pero es una cantidad enorme. Es muy probable que sea 100 millones, menos de 100 millones o más o menos 100 millones. Más o menos 100 millones. No tengo el dato preciso. Pero una tremenda inversión para eso, ¿ya? Y sucede que ya en los resultados electorales prácticamente quienes llegan a la alcaldía, con excepción de la doctora Cintia Viteri, que tuvo más del 50% en la ciudad de Guayaquil para ser alcalde de la ciudad de Guayaquil, y mis felicitaciones a la doctora Viteri porque es una mujer, es una líder, es una lideresa y que hoy ha demostrado que está para ligas mayores, ¿no? Ella obtuvo el 53% del electorado de Guayaquil para que sea la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Como digo, enhorabuena y felicitaciones a ella. Y quien ganó la prefectura fue Carlos Morales con cerca del 48%. Una alta votación, también un alto respaldo de los guayacenses para la prefectura del Guayas, de Carlos Luis Morales. Él es el nuevo prefecto, también felicitaciones y mayor de los éxitos en su gestión. A los dos y a todos los que ganaron
estas elecciones del 24 de marzo en todo el país, a las autoridades de las juntas parroquiales, a los señores concejales, a los señores alcaldes, a los señores prefectos y también a los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ¿qué había que hacer qué hay que hacer respecto de esto? Ir a una reforma del Código de la Democracia, para que las organizaciones políticas sean de carácter nacional, estén organizadas en las 24 provincias del Ecuador, y se les incorpore ciertas exigencias y ciertas obligaciones que deben ellos cumplir, perdón la redundancia. ¿Cuáles? Estar organizados a nivel nacional, tener planes de gobierno para cada una de las circunscripciones geográficas, sea para la parroquia, sea para el cantón, sea para la provincia, para la cabecera provincial o para la capital de la República. Ya, planes de gobierno, planes de gobierno metodológicos bien elaborados y cómo van a financiar la gestión de esos planes de gobierno. También se les debería exigir que presenten estudios socioeconómicos y políticos de cada circunscripción territorial, regional y a nivel nacional a las organizaciones políticas. También se les debe exigir el estudio o la formación, la capacitación a su militancia y a quienes van a ser candidatos en seminarios o en talleres, en cursos sobre lo que son políticas públicas, sobre lo que son el manejo de la salud, el manejo de la electricidad, el manejo del petróleo, el manejo de la minería, el manejo de las telecomunicaciones, el manejo de la salud, de la política económica. Deberían presentar, o deberían las organizaciones políticas formar a su militancia en políticas públicas. Ya digo, seminarios, talleres, cursos, ¿no? También los deberían formar en lo que es manejo gubernamental, en lo que es la gobernanza. ¿Ya? ¿Qué significa la gobernanza? ¿Qué significa la gobernabilidad en una nación, en una provincia, en un cantón, en una parroquia? Entonces habrá que, para que las organizaciones políticas cualifiquen a la militancia, cualifiquen en formación a la dirigencia y estén mejor preparados para asumir una función pública, habría que entonces hacer la reforma para que en eso trabajen y eso presenten las organizaciones políticas. ¿Qué más? La gente dice, para que vayan a la Asamblea Nacional, o para que sean concejales, o para que sean alcaldes, o para que sean prefectos, por lo menos deben presentar estudios o aprobación de un título de tercer nivel para que vayan a la Asamblea Nacional o a los consejos municipales o a las prefecturas. Gente preparada, formada en economía, formada en política, formada en la sociología, formada en la abogacía, formada en políticas gubernamentales, etcétera, etcétera, o formados en políticas públicas. Actualmente hay estudios y hay maestrías en el país, pero sobre todo en el exterior, de profesionales formados en cuarto nivel en políticas públicas, en gobernanza, en gobernabilidad. Los políticos tienen que formarse en eso. Ya, porque así como se forma el arquitecto, el ingeniero para su profesión, el médico para su profesión, el abogado para su profesión, los políticos tienen que formarse en políticas públicas, tienen que formarse en la política como ciencia, en la política como acción política, tienen que formarse en la sociología política, si no, ¿cómo van a gobernar? Entonces, el Ecuador va a cambiar, si la clase política en el Ecuador está bien formada. Entonces plantean que tengan requisitos quienes van a ir a estos organismos del Estado, por lo menos con títulos de tercer nivel, no más improvisación. Entonces ya tenemos dos ideas claras. Organizaciones políticas a nivel nacional. Las organizaciones políticas no pueden ser parroquianas, ya, tienen que ser a nivel nacional estructuradas, con los temas que acabo de mencionar. Y lo segundo, quienes van a ser candidatos, por lo menos título de tercer nivel. ¿Qué más están pidiendo? ¿Qué más están pidiendo dentro de la reforma? Dentro de la reforma, a efectos de que ésta sea realmente una orientadora de la acción política del Ecuador. Están planteando en la reforma, para que a futuro, hoy mismo ya se dijo, se impulsó un voto en nulo, lo cual fue para mi criterio imprudente, fue desacertado, fue una cosa que confundió al electorado del país. ¿Cómo en pleno proceso, y es lo que observa la OEA, cómo en pleno proceso electoral impulsar el voto nulo?
Y aquí tiene que asumir la responsabilidad el señor Guillermo Lasso, a quien respeto y considero. Al doctor Osvaldo Hurtado, que es mi amigo, a quien lo respeto y lo considero, al doctor Osvaldo Hurtado. Lo mismo hizo el doctor Julio César Trujillo, y hicieron otros. Impulsar en voto nulo, en pleno proceso electoral, donde la gente ya le pidieron que cumpla requisitos, fueron inscritos, entraron al proceso electoral, fueron a la votación, y ahí decir el voto nulo, realmente se equivocaron. Es una equivocación y ellos tienen que reconocer. Porque ¿qué es lo que debieran hacer? Más bien, escoger de la lista a personas que sí tenían requisitos, que sí eran confiables, sufragar por ellos. Hablo de Carlos Figueroa, hablo de Ramiro Cero, hablo de de Carlos Pauta, y así habían unas 3 o 4 personas más que eran rescatables ahí dentro de los hombres que estaban participando para el Consejo de Participación Ciudadana. Lo mismo habían en el caso de las mujeres y también en el caso de las organizaciones afrodescendientes, de las organizaciones indígenas, de los montubios, etc. Bueno, entonces hoy se ha dado esa elección y hay que desearles éxito a quienes están al resultado ganadores de este proceso que se dio, que son 7 consejeros que han sido elegidos y que sus nombres ya han sido difundidos por los medios de comunicación y hay que tomar nota de ellos para el trabajo que tienen que hacer en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, otro de los aspectos que están planteando en la reforma es de que las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana sean funciones, atribuciones, facultades de la función legislativa. Y para eso están planteando que exista una reforma a nivel de la función legislativa, que existan 2 cámaras, una Cámara de Diputados, con un número no exagerado de representantes para que se encarguen de lo que son reformas de ley, creaciones de ley, derogatorias de ley, para eso, exclusivamente para eso. Y una Cámara de Senadores, de gente mucho más experimentada, de gente con mucho más experiencia. La gente a los 45 años, a los 50 años, a los 60 años, a los 70 años, como sucede en Europa, como sucede en Estados Unidos, a la gente formada en la ciencia son privilegiados para que estén en la academia, para que estén en las grandes conferencias, porque claro, allí la gente tiene un gran cúmulo de formación y de conocimiento y de experiencia, entonces son ellos. Entonces, un Senado debería ser gente de ese nivel, para que se dediquen ¿a qué? A nombrar a los funcionarios, superintendentes, contralor, procurador, vocales del Consejo Nacional Electoral, vocales del Consejo de la Judicatura, etcétera, al Procurador General del Estado, al Defensor Público, al Defensor del Pueblo, a todos ellos, que deben ser nombrados por un Senado, y obviamente bajo un concurso de merecimientos y de exigencia de requisitos, ¿no?, de oposición y méritos de los concursantes, ¿no? Y también el Senado puede implementar veedurías, puede implementar la participación ciudadana, de manera que esa reforma me parece importante, que haya un Senado para que entonces se encargue de lo que es fiscalización y el nombramiento de estos funcionarios. Ecuatorianas y ecuatorianos tenemos que trabajar todos en esta reforma. La ciudadanía tiene pleno derecho a participar en esta reforma y yo creo que así va a racionalizar el manejo de la actividad política en el Ecuador. Organizaciones políticas a nivel nacional, una Cámara, una función legislativa, con una Cámara de Diputados, con un Senado y obviamente los candidatos a las dignidades de elección popular, por lo menos que tengan tercer nivel de estudios aprobado por una universidad o una escuela politécnica. Si tienen 4º nivel, que mejor, eso le garantiza una mejor calidad a la política. Finalmente, creemos que, con el respeto que se merece el Consejo Nacional Electoral, allí hay gente preparada, hay gente proba, hay gente que tiene una buena trayectoria. No cuestiono a ninguno de ellos en su probidad, en su calidad profesional y calidad humana. Yo creo que son personas idóneas, son personas probas, tienen méritos, ¿no? Pero me parece a mí que el Consejo Nacional Electoral
falló sobre todo en lo que es la transmisión de datos a través de la página web. El Consejo Nacional Electoral ha sido observado por la delegación de la OEA en el Ecuador, que participó como veedor en este proceso electoral que terminó. Lo dijeron ayer, lo mencionaron en una rueda de prensa, lo dijeron que lo estaban presentando por escrito a la función electoral. Debería acto evaluarse, con todo respeto, la señora presidenta, la señora ingeniera Diana Tamay. Ella es ingeniera. No, allí debe haber una persona con alta formación política, con alta experiencia política, que tenga una visión de la política nacional, que tenga una visión de la política internacional. Ahí debe estar un sociólogo, un politólogo, un abogado, uno que conozca la política. La función electoral es una función eminentemente política. Y entonces allí debe estar una persona especializada, o deberían haber personas especializadas. Y si no son especializados, si no son politólogos, sociólogos, etcétera, o abogados especializados en el manejo de la política, ¿ya? Entonces deberían los consejeros analizar a efectos de que a futuro manejen de manera correcta las funciones que a ellos les compete. Yo diría, la señora Diana Tamay, con el respeto que yo le tengo para ella, la consideración, pero a mí me parece que debería dar un paso a un lado, debería renunciar a la presidencia y seguir como vocal del Consejo Nacional Electoral. Me parece que el señor Pita está en mejores condiciones, que me perdone que lo diga así públicamente, de dirigir el Consejo Nacional Electoral. Él debería ser, por su experiencia. Él ha sido director provincial del Consejo, del Tribunal Supremo Electoral en la provincia de Guayas anteriormente. Él tiene experiencia en materia electoral. Yo creo que ese es el mensaje que lo dejo, porque el Ecuador tiene que tener certidumbre en lo que es el manejo de la acción política en este país. Muchas gracias por atenderme y nos veremos en el próximo programa. Lo voy a invitar al ingeniero Alfredo Monge para desde el próximo miércoles analizar lo que está planteando el gobierno. Nuevamente, la nueva refinería, pero así como lo está planteando, no tiene brújula. Y hoy he enviado un boletín de prensa, una comunicación al país, así como lo está planteando el señor Pérez, no tiene brújula, y para eso vamos a invitar a 2 programas seguidos al ingeniero Alfredo Monge desde el próximo miércoles. Muy amables por escucharme en este programa. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.